Bendiga, amados hermanos, un gran shalom a cada uno de ustedes. Estamos aquí nuevamente para oír de la gloriosa palabra del Señor Jesucristo. Amén. Para el día de hoy está el título. Nuevamente estamos en los atrios. Vamos a hablar todavía del tabernáculo, los atrios, y vamos a hablar del tema el misterio de los capiteles y las molduras de plata. Los capiteles y las molduras de plata. Para aquello vamos a ir a Éxodo capítulo 27, desde el versículo 9 hasta el versículo 11. Éxodo 27, del 9 al 11. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: Asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional, al sur. Tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. Que el Señor Jesucristo bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por su misericordia, su infinito amor, porque nosotros, así de indignos, Señor, usted envió a su Hijo para que muriese por nosotros y con su bendita sangre nos ha redimido, porque sin sangre no podía ser pagado el precio. Así que damos gracias al Señor Jesucristo por su pasión, por su muerte, por su resurrección, porque de esa forma, Señor, usted ha enviado nuestros pecados al mar del olvido. Por esa acción, Señor Jesucristo, es que nosotros pudimos tener incluso más que esperanza, fe en ti, Padre. Porque teniendo esa fe de rapto, Señor, sabemos que un día despegaremos de esta tierra y nos reencontraremos contigo. Queremos volver, Señor, de donde veníamos, Señor. Nuestra procedencia es en ti, Padre. Así que, Señor Jesucristo, estamos muy agradecidos por lo que usted ha hecho con nosotros. Por favor, ayude al menesteroso, ayude al que necesita, Señor, de usted, Padre. Dele fortaleza, Señor, al que está decaído en salud. Ayúdeme a mí también, Padre Santo. No permita, Señor, que esta carne, Señor, sea impedimento para entregar tu palabra. Todo esto lo digo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, nos vamos a gozar. Esta predicación no debería ser muy larga. Estas predicaciones, como estamos estudiando parte por parte, elemento por elemento del tabernáculo, no está siendo tan extenso. Pero si predicáramos todo de una sola vez, bueno, estaríamos días, evidentemente. Pero bueno, estamos estudiando algo que la esfera del mensaje, por lo visto, gran parte de ella ignora. Porque hoy en día gran parte de hermanos del mensaje están en una línea que se llama el retorno del profeta William Branham. Y se señala la visión de la carpa. Hay una visión, la visión de la carpa. Y la visión de la carpa, como se menciona, es una visión. Y una visión es un aspecto profético. O sea, que es un así dice el Señor. Eso es. La visión de la carpa es un así dice el Señor. No podemos decir que la visión de la carpa era los sentimientos del profeta, o era los pensamientos del hermano Branham, o era su opinión. No, la visión es procedente del Padre Celestial. El problema está en que el profeta no dio la interpretación de la visión. Es más, ¿por qué razón muchos esperan que el hermano Branham se levante de los muertos y edifique una carpa para hacer cultos ahí, predicaciones ahí, y para que gente se dirija a esos cultos e incluso sean sanos? Bueno,
ese pensamiento humano de esas personas está muy fuera de las escrituras. En primer lugar, el hermano Abraham se levantará con un cuerpo glorificado. Y los hermanos que estemos en ese momento, en ese tiempo de resurrección, la Biblia dice que los muertos en Cristo se levantarán primero, todos seremos transformados. Eso quiere decir que todos recibiremos un cuerpo glorificado en esos momentos. ¿A qué voy con esto? Si el hermano Abraham hiciera una santa convocación, hiciera esa carpa y llevase a todos los que son parte de la esposa de Jesucristo a esas reuniones, y el hermano Abraham, conforme a la visión, dijera: vamos a hacer una línea de oración para que pasen los enfermos. ¿Qué enfermo habrá ahí? ¿Qué enfermo habrá ahí con un cuerpo glorificado? Es imposible. Es imposible. O sea, no hay peso para que el hermano Abraham haga, imponga sus manos, haga oraciones para que sean sanos personas que van a tener el cuerpo glorificado. En una ocasión yo le dije eso: ¿cómo es posible que el hermano Abraham invite a pasar una línea de oración si esas personas con un cuerpo glorificado ya estarán sanas? Yo le dije: ¿acaso el hermano Abraham va a sanar a simiente la serpiente? ¿Acaso el hermano Abraham va a traer a inconversos ahí a la fila de oración? Y el personaje que creía el retorno dijo: sí, pues, el hermano Abraham va a sanar a simiente la serpiente. Eso es lo más fuera de lo cabal. O sea, el rapto ya no sería secreto. Si estamos trayendo a cainitas, si estamos trayendo a personajes que no tienen nada que ver con el rapto y estamos trayendo a esas personas a esa manifestación de los hijos de Dios con un cuerpo glorificado, entonces el rapto ya no es secreto. O sea, déjeme decirle, un inconverso está en esas reuniones, o sea, sacaría el celular, grabaría, etcétera, etcétera. O sea, caos. No sería secreto. Entonces, ¿qué ocurre? Hay algo que sucede, hay algo que está fallando en la hermenéutica de esas personas, en la interpretación de la visión de la carpa. El hermano Abraham no dio la interpretación de la visión. El hermano Abraham, es más, porque muchos creen que va a ser una carpa literal, es porque el profeta hasta los últimos días menciona: y podríamos tener una carpa y la ponemos ahí en ese lugar donde juegan a la pelota y podríamos establecerla ahí para hacer cultos. O sea, el hermano Abraham hasta en 1965 quería construir una carpa. Sin embargo, hay una cita, y se la voy a leer. Hay una cita en donde el profeta menciona algo con respecto a esa visión de la carpa. Fíjese, en el mensaje Presente Estado de mi Ministerio de 1962, el profeta dice esto: hasta donde yo sé, cada visión que él me ha dado ha sido cumplida, con excepción de una en la que estoy en un cambio de mi ministerio, donde yo estoy orando por la gente en un lugarcito, como un cuartito que está dentro de una carpa. Está hablando de la visión de la carpa. Un gran auditorio o algo así. Ojo con esto también. El profeta dice carpa y auditorio. O auditorio. O sea que pueden ser incluso hasta los dos. Ahí ya hay un conflicto. Ahí hay un conflicto porque hay algunos que dicen es solo una carpa, pero ahora el profeta también menciona auditorio. Eso quiere decir de que al menos la visión de la carpa nos da algo tajante que sea una carpa literal. O sea, también es posible un auditorio. Pero fíjese lo que menciona después el profeta. A mí me pareció como una carpa. Ya, al profeta le parece. Al profeta le parece. ¿Recuerdan eso hace como 2 o 3 años? Y aquí hay una respuesta para la visión de la carpa. Acá hay una gran respuesta para esos hermanos del retorno. El profeta, vuelvo a leer, dice: ¿recuerdan eso hace como 2 o 3 años? Está hablando de la visión de la carpa. El profeta dice: la mayor parte de ella se cumplió.
que yo iría a México, que esa noche llovería y todo lo que allí sucedería. Hasta ahí voy a leer. El profeta dijo que gran parte de la visión de la carpa ya se cumplió con su ida a México. Que ya se cumplió. Y ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? O sea, al menos, o por lo menos, un mayor porcentaje del 50% ya está cumplida de la visión de la carpa. ¿Qué podemos incluir ahí? El profeta no lo especificó. El profeta no lo especificó, pero podríamos incluir ahí, el profeta de la visión de la carpa habla de una señora que viene, un señor con muletas, personas que vienen, etcétera, etcétera. Incluso hasta podríamos hablar del recinto. Incluso hasta eso. Si quisiéramos verlo de manera literal. Pero, lo que yo creo es que la visión de la carpa está hablando en aspectos espirituales. Está hablando en aspectos espirituales, está hablando en una connotación netamente espiritual. Porque una visión, déjeme decirle, ya sí, en ocasiones puede ser algo literal, pero en muchos aspectos, las visiones de los profetas a lo largo de toda la Biblia, o sea, tienen netamente connotación espiritual. O sea, cuando Daniel vio todos esos cuernos, Ezequiel cuando vio esa visión de los huesos secos, cuando Juan vio esa visión de las dos bestias, o sea, vamos a ver a una bestia salir de la tierra, o una bestia saliendo del mar literal o algo así. Son aspectos espirituales, son poderes y son connotaciones, son símbolos espirituales. Y en una ocasión un hermano me comenta, es un amigo mío, bueno, no hemos hablado en el último tiempo, pero siempre hemos tenido una buena relación y este hermano me dijo en una ocasión, la visión de la carpa es literal, porque hasta el profeta da las medidas. Da unas medidas ahí. Y es cierto, el profeta en una ocasión habla de la medida del cuartito. El profeta dice también de unos pies, unos tantos pies que mide una lona de la carpa, etcétera, etcétera. No sé si dijo, no me acuerdo de la cantidad de los pies, pero de una medida, una cantidad en pies que es lo mismo que en metros. Entonces, dice, parece que... No quiero dar medidas. Pero bueno, el objetivo es que sí, da medidas. ¿Y cuál fue la respuesta que yo le di? O sea, el que hubieran medidas, eso ya da la sensación de que, ya, esto tiene que ser literal. Sin embargo, en mi Biblia, aquí en nuestra Biblia, si nosotros nos vamos a Apocalipsis, y nosotros vamos a donde señala la Nueva Jerusalén, ¿qué dice ahí? Bueno, 12.000 codos, y empieza a hablar de la anchura, la longitud, la altura de la Nueva Jerusalén. Empieza a mencionar las puertas que tendría, etcétera, etcétera. Empieza a mencionar piedras preciosas. Empieza a mencionar varias cosas. Sus medidas, etcétera. Y a todo eso que fue de la visión de Juan, a todo eso el profeta dijo, ¿y saben quién es la Nueva Jerusalén? La novia de Jesucristo. O sea, a un recinto... En la visión, en la Biblia, a un recinto que tiene sus medidas, dijo el profeta que esa era la novia de Jesucristo. O sea, el propio Apocalipsis dice, ahí está la Nueva Jerusalén, que se ha ataviado como una esposa que se atavía para su marido. O sea, la propia Biblia está diciendo que es la esposa de Jesucristo. Amén. La Nueva Jerusalén. Entonces... yo le mencioné eso a mi compañero y yo le dije, a un recinto, a un establecimiento que sale en la Biblia con sus medidas, el profeta con visión de aire, con visión profética,
Él dijo que a ese recinto, pues, le adjudicó un cuerpo, el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Entonces yo le dije, ¿por qué no ahora lo mismo con la carpa? ¿Por qué no puede ser la estatura y un aspecto espiritual? Bueno, el tal se quedó sin argumentos. Me quedó observando por varios segundos y no pudo contestar. ¿Por qué? ¿Por qué sucede? ¿Por qué no logran contestar a eso? ¿O por qué no logran las personas quizás discernir eso o captar eso? Porque falta visión profética. Falta el elemento revelación. El elemento revelación, el profeta dijo que nosotros somos aguiluchos, o sea, somos águilas. ¿Qué es un águila? El profeta dice que en nuestra Biblia se comparó al águila con los profetas. Y hoy en día dicen, el profeta se fue, se acabó la revelación. Déjenme decirles que el profeta dice, nosotros somos águilas. Y el profeta está diciendo, o sea, nosotros, él y nosotros. Usted y yo, el profeta, nosotros somos águilas. O sea, ¿qué está diciendo el profeta? Nosotros somos profetas también. La novia es profética. La novia también tiene ese ministerio profético. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el espíritu y la esposa dicen ven. Y el profeta no es que le haya agregado la palabra, no. Pero el profeta tomó esa escritura y el profeta dijo, el espíritu, la novia y el profeta dirán la misma cosa. ¿Qué está queriendo decir? El espíritu, la novia y el profeta está queriendo decir que si el profeta está diciendo algo, el espíritu está diciendo algo y la novia está diciendo algo, entonces todos están conformes a la voz de la profecía. Todos están bajo una voz profética. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habló a través del profeta. El profeta fue el vaso. Si el Espíritu Santo no estaba en el profeta, el hermano Branham es cualquier ser humano común y silvestre. No tiene nada de especial. Es el Espíritu Santo hablando por medio de él. Y el hermano Branham, ¿qué ocurrió? El hermano Branham se murió, falleció, expiró. El Espíritu le dejó, estaba durmiendo. Su ministerio se acabó. ¿Pero qué ocurre? Podemos decir entonces que el Espíritu Santo dejó de ejecutar su labor aquí en esta tierra. En lo absoluto, es imposible. El Espíritu Santo sigue trabajando hasta el día de hoy en pieles humanas. El Espíritu Santo sigue tomando a los hijos de Dios. Y el hermano Branham fue escritural. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en él. El Espíritu Santo es el autor de la Biblia. El Espíritu Santo es el autor del mensaje. Y el Espíritu Santo es quien está tomando a la esposa de Jesucristo en este tiempo para seguir hablando de la palabra revelada para la hora. No estamos hablando de una nueva luz. Es falso lo que dicen los octavos mensajeros, esos falsos octavos mensajeros, perdón, que dicen que tienen algo diferente, algo distinto. Imposible. Nosotros no podemos hablar algo distinto a esta Biblia. No podemos hablar algo distinto. Pero resulta ser que, por ejemplo, nosotros aquí hemos predicado del río de vida. Nosotros aquí hemos predicado, el pastor predicó del libro de Hebreos y lo predicó completo. O sea, todos los libros, todos los capítulos de Hebreos. Pero en el mensaje tenemos hasta Hebreos capítulo 7. ¿Será una herejía hablar de los siguientes posteriores capítulos? Para nada. Para nada. ¿Por qué? Porque está en la Biblia. Está en la Biblia. Yo prediqué del libro de Esther. El profeta tomó solamente pinceladas del libro de Esther. Pinceladas, no lo predicó paso a paso, o versículo por versículo, o capítulo por capítulo. ¿Es una herejía que yo haya predicado del libro de Esther? Para nada. ¿Por qué? Porque está en la Biblia. Y hay hermanos que dicen, es peligroso lo que ustedes pueden hacer. ¿Por qué? ¿Por qué ellos dicen eso? Es peligroso. Si usted no está predicando algo con fundamentos del mensaje que el profeta lo haya dicho, ustedes corren el riesgo de perder el rumbo, irse por una falsa doctrina o algo por el estilo. ¿Por qué yo no tengo ese miedo?
porque mi fe está en el Espíritu Santo. Mi fe está netamente sembrada en el Espíritu Santo y tengo fe en esta Biblia, y la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad. ¿Qué de temer? ¿Qué de temer? Si el Espíritu Santo está con nosotros, el Espíritu Santo aún revela su palabra. Aún revela su palabra. Y para muchos es una herejía, porque dice, porque el propio hermano Abraham dice, la palabra viene únicamente al profeta. ¿Y qué es la esposa de Jesucristo? ¿Qué es la novia de Jesucristo? La novia de Jesucristo es profética. ¿Por qué? ¿Estoy inventando esto? Para nada. La Biblia señala, y el propio mensaje señala, que la última unción del ser viviente a la iglesia, a los creyentes, es la unción del águila. Es la unción del águila. ¿Y qué es la unción del águila? Vuelvo a repetir, el profeta dijo que la unción del águila es la unción de un profeta. El hermano Abraham se fue, pero la unción del águila está aquí con nosotros. El Espíritu Santo como unción de águila está aquí para revelar su palabra, está aquí para ver, para remontarse a las alturas y poder ver el cuadro perfecto de la palabra. El hermano Abraham nunca predicó de las letras del alfabeto hebreo, pero con visión de águila nosotros llegamos de la Aleph hasta la Tab y logramos ver que cada cosa cuadraba con Jesucristo. ¿Eso es algo fuera del mensaje? ¿Algo fuera de la palabra? ¡Imposible! Si toda esta Biblia habla de Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué quiero llegar con todo esto? Visión de la carpa, déjeme decirle, estamos predicando el tabernáculo en detalle. Quiere decir que nuestras predicaciones están netamente relacionadas con la visión de la carpa. La visión de la carpa, ¿qué es? Es una tienda. La carpa, ¿qué es? O sea, carpa, tienda, cabaña, es una definición de la letra Bet del alfabeto hebreo. La letra Bet significa casa, morada, tienda, carpa. O sea, la letra Bet que nosotros ya la estudiamos. Ahora nosotros que estamos estudiando, letra Bet significa casa, tienda, morada, significa carpa, tabernáculo. Significa tabernáculo. Y nosotros, ¿qué estamos viendo ahora? Vamos a ver en detalle cada aspecto, cada ángulo, cada elemento. Hasta hicimos una predicación de, quizás para algunos, una simple estaca clavada en el suelo. De eso sacamos revelación. De eso sacamos misterio. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué estamos predicando ahora? La visión de la carpa la estamos revelando ahora. La visión de la carpa, la visión del profeta. ¿Qué es la visión? La visión de la carpa es el tabernáculo. Es el tabernáculo. El tabernáculo de Moisés. ¿Qué reflejaba? Reflejaba el tabernáculo celestial. Porque la Biblia menciona, lo leímos cuando iniciamos esto. Dios le dijo, hazlo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. ¿Qué modelo? ¿Qué modelo? Moisés debió haber visto el modelo que estaba en el cielo. Era Jesucristo. Era Jesucristo. El tabernáculo representa la estatura del varón perfecto. Cualquier denominacional me podría preguntar a mí, le podría preguntar a usted, oigan, ustedes predican la estatura de la plenitud de Cristo y es una pirámide, muéstreme esa pirámide en la escritura. Ustedes nos pueden tratar de masones, nos pueden tratar de Illuminati. ¿Por qué? Porque la pirámide es un símbolo pagano que usan ellos para sus sacrificios, lo ocupan con sus collares. Está la pirámide envuelta en cualquier templo masónico. El ojo de Horus, o sea, el billete de dólar que el profeta usó para explicar la pirámide, oigan, tienen solamente elementos masónicos. Lo hicieron los masones. Pero el profeta usó el billete de dólar para explicar la pirámide de la estatura del varón perfecto. O sea, no lo culpo. O sea, el profeta predicó el filtro de un hombre que piensa y ocupó la revelación de un cigarrillo para explicar esa revelación. O sea, de un elemento quizás un poco tránfugo, un elemento quizás algo no tan santo, por así decirlo, pero ocupó eso para explicar algo. Pero si a mí me dijeran, hermano Germán,
Usted predica la estatura del varón perfecto con una pirámide. Muéstreme eso en la Biblia. Yo le diría, ¿sabe qué? La pirámide literalmente no está en la Biblia. Pero yo le puedo mostrar en la Biblia donde está literalmente la estatura del varón perfecto. ¿En dónde está, hermano Germán? En el tabernáculo. En el tabernáculo de Moisés. En el tabernáculo de Moisés hay 7 muebles. 7 muebles que está de menor a mayor. 7 muebles. El altar de bronce, lavacro de bronce, después candelero de oro, altar de incienso, la mesa con los 12 panes. ¿Cuántos llevamos ahí? Ya 5. Y en el lugar santísimo tenemos el arca del pacto y el propiciatorio con los 2 querubines. 7. 7. O sea, la estatura del varón perfecto la hallamos en el tabernáculo de Moisés. O sea, yo podría predicar la estatura del varón perfecto sin usar la pirámide. Si es que algún hermano de la denominación, sea bautista, presbiteriano, metodista, pentecostal, cualquiera de esos conoce el mensaje, ve la pirámide, inmediatamente, oiga, cuidado, yo también sé de cosas extrañas en el mundo, dirían. ¿Se dan cuenta? Pero ahora estamos nosotros predicando el tabernáculo. El tabernáculo, ¿qué está representando el tabernáculo? La estatura de la plenitud de Cristo. Es el propio Señor Jesucristo. Y la visión de la carpa evidentemente habla de un compañerismo con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Fíjese qué tremendo. ¿Por qué? En la visión de la carpa, a Moisés y al hermano Abraham, Dios les dice prácticamente la misma frase. Prácticamente les dice el mismo deseo de Dios. Dios a Moisés le dice con respecto al tabernáculo, le habla del lugar santísimo y le dice, allí me encontraré contigo. Y en la visión de la carpa, el profeta en esa visión dice que el pilar de fuego le dejó el pilar de fuego y entró a un cuartito, el cuartito secreto. Y la voz de Dios le dice, allí me encontraré contigo. La misma frase que le dijo a Moisés Dios. Dios con respecto al tabernáculo y el lugar santísimo, y el hermano Abraham con respecto al cuartito secreto. Dios a ambos profetas le dice, ahí me encontraré contigo. O sea, el paralelo es perfecto. El paralelismo, la tipología es perfecta. Pero los hermanos del mensaje, ¿por qué no lo logran ver? ¿Por qué los hermanos del mensaje no hablan de esto? ¿Por qué? Porque los hermanos del mensaje se han encargado más de folletos que de escritura. Si el hermano Abraham no hay una cita que hable de la carpa y no hay una cita que el hermano Abraham diga, hermanos, dése cuenta, Dios me dijo lo mismo que le dijo a Moisés con respecto al tabernáculo. Ninguna cita. El profeta compara la visión de la carpa con Moisés. Por ende, ningún hermano del mensaje que no sea escritural, ningún hermano del mensaje que no se dedique a escudriñar la Biblia, a nadie le parecerá que puede correlacionar el tabernáculo con la visión de la carpa. Porque el profeta no lo dijo, porque el profeta no lo relacionó. O sea, ¿qué podríamos decir? El hermano Abraham era un lector de la Biblia, Y uno podría decir, ¿cómo es posible? Si era una frase tan pareciera ser hasta calcada. Dios le dijo a Moisés con respecto al lugar santísimo, allí me encontraré contigo. Y al profeta, Dios le dijo, ve al cuartito secreto, ahí me encontraré contigo. ¿Cómo es posible? El profeta habló desde 1956. Hasta el 65 habló de la visión de la carpa. ¿Cómo es posible que en esos casi 10 años el profeta no haya leído esto en Éxodo? Es que Dios permite ciertas cosas. Dios permite ciertas cosas. ¿Por qué? Porque hoy en día han aparecido tremendos ismos con respecto a la visión de la carpa.
Y no me digan que, no creo que Dios haya permitido eso, pero déjeme decirle que la Biblia dice que Dios envía un poder engañoso para que muchos crean la mentira. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la novia, la iglesia, el creyente verdadero, la esposa de Jesucristo es reducida y muy pocos llegan a la verdad. Muy pocos llegan a la verdad. Entonces, si nosotros estamos hablando de esto, si usted está escuchando esto, es porque es especial. No es por desmerecer a otras iglesias, no es por creernos autorreferentes, como diciéndonos nosotros somos los únicos o algo por el estilo. Yo sé que hay más creyentes que pueden saber estas cosas. Y también sé que por esta predicación también otro puede oírlo y puede también masificarlo. ¿Por qué no? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el Señor Jesucristo aún nos habla y aún le habla a la simiente predestinada. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Bueno, el misterio de los capiteles y sus molduras. Estamos predicando el tabernáculo. Estamos predicando la revelación de la visión de la carpa. El tabernáculo. Vamos a analizar capiteles y molduras. Y ojo que son de plata. La palabra capitel en la concordancia de Strong es la número 2053, la cual sería el nombre, justamente, el nombre de la sexta letra del alfabeto hebreo. O sea, cualquier hermano que quiera más información de los capiteles, o sea, puede ir a la predicación de la letra Vav. Capitel es lo mismo que dijera Vav, la sexta letra del alfabeto hebreo, la V para nosotros. O sea, lo tremendo de esta letra es que es una letra que compone el nombre impronunciable de Dios, su tetragramatón, el nombre impronunciable de Dios, Yud, Hei, Vav, Hei, amén, YHVH, amén. La letra Vav. La letra Vav. ¿Y qué significa capitel? O la letra Vav. Significa gancho y también anzuelo. Gancho, anzuelo. Entonces, capitel es lo mismo que si dijera Vav. Así era, Vav, esos eran los capiteles. Capiteles son ganchos. Son ganchos. Entonces estaba la columna y habían ganchos. ¿Para qué? Bueno, aquí viene lo otro. Dice, las molduras. En la concordancia de Strong es la número 2838 y significa apegado, unido. Es una viga de cerca o vara que conecta los postes o pilares, o sea, también columnas. ¿Qué es esto? O sea, las molduras son vigas, o sea, son barras, o sea, es lo mismo que lo que usted tenga en las cortinas. Usted tiene barras para sus cortinas. Entonces, esas son las molduras. Estos utensilios, los capiteles y las molduras, ambos eran de plata. Ambos eran de plata. ¿Y qué ocurre? Estas tenían la función de sostener las cortinas. Estas cortinas eran las cortinas de lino. Las cortinas de lino. Entonces, los capiteles servían para mantener bien fijas las cuerdas de lino, y las molduras, también como leímos en la concordancia de Strong, eran barras de plata puestas sobre los capiteles. Entonces estaban los capiteles, los ganchos, y en esos ganchos estaban las barras de plata. ¿Amén? O sea, esos ganchos sostenían también las barras. Entonces, estos capiteles, o sea, los ganchos, estaban cercanos a la parte superior de la cerca
Estaban las columnas, cada columna en su respectiva distancia. Estos ganchos estaban ahí y las barras atravesaban las columnas de bronce. Ahora es de gran relevancia el metal que éstas poseían, es de mucha relevancia el metal de los capiteles y las molduras o estas barras de plata. ¿Por qué? Porque la plata, el metal de la plata está relacionado con la redención. De manera rápida podríamos definir redención de esta forma, o sea, redención es ser liberado mediante el pago de un rescate. Hoy en día, en ciertos lugares, cuando la gente comete alguna clase de delito menor o algo por el estilo, uno tiene que pagar una fianza para sacar de la cárcel a esa persona. Uno paga una fianza, paga un cierto dinero y esa persona puede ser libre. La Escritura dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero la Escritura aquí en Romanos 3 nos señala que hemos sido justificados por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Sabemos cómo se originó el pecado. Amén. Por causa de Adán. Por causa de la transgresión que hizo Adán y Eva. Pero en Romanos 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Entonces sabemos que el Hijo de Dios debía efectuar la redención. El Hijo de Dios, la Biblia dice, por cuanto Dios amó, tanto que amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que Él diese su vida por nosotros. Amén. Envió al Hijo de Dios. Y déjeme decirle, ni usted ni yo hemos sido enviados. Ni usted ni yo hemos sido enviados al mundo, no. Nosotros llegamos al mundo por acto sexual. Llegamos al mundo por acto sexual, pero nosotros no tenemos una preexistencia de esta carne. El único preexistente de la carne es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el único preexistente con respecto a la carne. Con respecto a la carne, porque es falso que se diga que Jesucristo, Él era preexistente. Que Él era, fíjese lo que estoy diciendo, que Jesucristo, que Él era preexistente. Eso no tiene sentido porque Jesucristo existía. Él siempre es el existente. Pero ¿por qué decimos que preexistía? Es conforme a su carne humana. Es por su carne humana. Sí, porque Él siempre fue el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. El Verbo de Dios siempre estuvo. Fue siempre cuando se manifestó Dios, cuando se manifestó el propio Dios, el propio Elohim, el propio Dios en la zarza ardiente, en la roca, cuando se presentó el ángel ante Josué, etcétera, etcétera. Siempre fue el Hijo de Dios. Siempre fue Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Entonces, cuando el ángel se paró y dijo que era el príncipe de las huestes de Jehová, no estaba mintiendo que era el príncipe. Amén. Es Jesucristo. Y ese no es el arcángel Miguel. Ese no es el arcángel Miguel. Había una creencia e incluso yo era un pequeño y muchos oímos ahora se define como apóstol el hermano Edgar Rosco, que es un gran hermano. Él ha hecho grandes predicaciones y muchos le respetan. Pero no estaría de acuerdo yo que el arcángel Miguel es el ángel que se paró ante Josué. ¿Por qué no es el arcángel Miguel? Porque Josué se arrodilló para adorar.
Josué se arrodilló. Y déjeme decirle, ningún ángel ni ningún arcángel puede ser adorado. Ningún ángel ni ningún arcángel puede ser adorado. Es más, los testigos de Jehová creen que Jesucristo es el arcángel Miguel. Es más, yo escuché a un ministro que es de la línea de Nueva York, su nombre es Kevin Blewett, es de la línea de Nueva York, y él dijo, el arcángel Miguel cambió su nombre y vino en carne y su nombre fue Jesús. O sea, dando a entender que en verdad fue el arcángel Miguel el que se hizo carne. Imposible, imposible. Porque el Señor Jesucristo está por encima de los principados. ¿Qué es un principado? Arcángeles. Arcángeles. El Señor Jesucristo está por encima de los ángeles y los arcángeles. ¿Qué es un arcángel? Un arcángel es un ángel, pero un ángel principal. Eso es. Un arcángel es un ángel principal. O sea, no deja de tener una morfología o un diseño distinto a los demás ángeles. No, él está puesto ahí como, por así decirlo, un capitán, o alguien que puede dar dirección, instrucciones o algo por el estilo, como lo puede haber en un ejército. Pero déjeme decirle, un arcángel no está al nivel de Jesucristo, porque un arcángel es una criatura. Un arcángel es un ser creado. Y Jesucristo no es una criatura. Jesucristo no es un ser creado. Jesucristo es el ser eterno. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el ser eterno. Es el Hijo de Dios. Recordemos, el Hijo de Dios. ¿Cómo se compone Elohim? ¿Cómo se compone el Dios Todopoderoso? Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y nosotros ya hemos estudiado que en San Juan capítulo 1, versículo 1, ya de ahí el primer versículo de ese gran libro que habla más de cristología de cualquier otro libro, el libro que habla más de cristología es el Evangelio de Juan. Es donde habla mayormente de cristología, en donde señala a Jesucristo como Dios. Y en Juan capítulo 1, versículo 1, ya se hablaba de la filiación eterna que tenía el Padre y el Hijo. Cuando menciona que el Verbo era con Dios. Ahí habla de coeternidad, habla de coigualdad, es cosustancial. ¿Por qué? Porque el Verbo, dice ahí la Biblia, que estaba frente a frente con Dios, con el Padre. Y ahí la propia Biblia dice, y el Verbo era Dios, dando a entender que el propio Verbo, que el Señor Jesucristo, es Dios. Es Dios. Pero ahí es donde se confunde el unicitario. El unicitario se queda y el Verbo era Dios, ellos pensando que el Verbo es el Padre. El Verbo es el Padre. Y ahí se cae en la herejía de que el Padre se envía a sí mismo. O sea que en verdad no hay un hijo. No hay un hijo, sino que es el Padre en carne humana. Eso es falso. Eso es falso. Es el Hijo de Dios, porque cuando Juan el Bautista, el profeta, bautiza a Jesús, ahí se encuentra la relación, la relación triple del único Dios, en donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Juan ve la visión como el Espíritu Santo desciende como paloma y llena del Espíritu Santo al Hijo. Y la voz del cielo, que era el Padre, dijo, este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado, en cuanto en él tengo complacencia. ¿Cómo es posible que el Padre se diga a sí mismo, yo soy mi propio Hijo? No es posible. ¿Amén? No es posible. Hay que ver con cabalidad la Biblia. La Biblia, porque es más, la Biblia está, el Nuevo Testamento está escrito en griego, y el griego es... esto lo permitió Dios, nada más, porque el griego es un idioma muy exacto, muy exacto. Es un idioma muy preciso. Entonces, esto nos sirve, nos ayuda.
Por ejemplo, nos sirve, nos ayuda para sacar la herejía del monarquianismo. El monarquianismo indica que el Padre está por encima del Hijo y el Hijo está subyugado. O sea, la doctrina de los testigos de Jehová, que Jesucristo, por así decirlo, es inferior al Padre porque el Padre le da órdenes o algo por el estilo. Siendo que eso no podría ser. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo Dios, no podría haber en Dios, por así decirlo, en el propio ser de Dios, no podría haber designaciones o algo así, porque si no estaría dividido Dios. Estaría dividido. ¿Por qué el Señor Jesucristo no hacía nada si no el Padre le mostrase? Porque el Señor Jesucristo es el ejemplo perfecto para nosotros de cómo debemos comportarnos. Es el ejemplo exacto. Si el Padre hubiese sido el que se hizo carne, o sea, Él no procede de nadie. El Padre no procede de nadie. La Biblia dice que del Padre proceden todas las cosas. Del Padre. O sea, Jesús no pudo haber dicho, yo vengo del Padre. No podría ser. El Padre no puede proceder del propio Padre. No puede ser. Por eso también hallamos una diferencia con el Espíritu Santo, porque Jesús dice, enviaré al Consolador que procede del Padre. ¿Se dan cuenta? Tenemos que ser exactos para ver las Escrituras. Entonces, no es un patripasionismo en lo que ocurrió en la cruz. No es el Padre el que murió en la cruz, es el Hijo de Dios quien murió en la cruz. Es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque por el amor que Dios tuvo al mundo envió a su Hijo. Envió a su Hijo. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Pero como sabemos también que el Hijo de Dios es consustancial, o sea, el propio ser de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no es que esté dividido, no es que uno le da órdenes al otro, no. Todos tienen la misma voluntad. Todos tienen la misma voluntad. Todo el ser de Dios, todo Elohim, todo tiene la misma voluntad. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo son uno. Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Amén. Uno somos. Y ojo las palabras que ocurren. El unicitario dice, Jesús dice, yo soy uno con el Padre. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, el Padre y el Verbo, o sea, es, por así decirlo, único e indivisible. O sea, murió el Padre en la cruz. No. Porque si no, Jesús debió haber dicho, el Padre y yo, pudo haber dicho, uno es, o algo por el estilo, pero debió haberlo dicho en singular. Pero dijo que en ese uno hay un somos. Dijo en ese uno hay un somos. ¿Se dan cuenta? La Escritura, esto no lo habló ni Lucas, ni Marcos, ni Mateo. Lo habló Juan. ¿Por qué? Porque Juan es el ángulo del ser viviente profético. Un ser viviente que es profeta, el águila. Y el águila, ¿cómo ve a Jesucristo? Ve a Jesucristo como Dios. Ve a Jesucristo como Dios. El ser viviente del león ve a Jesús como rey. Ve a Jesús como rey. Por eso es que está esa genealogía. Y en la genealogía de Mateo está Jeconías. Está Jeconías, el cual se dice en Jeremías que no se sentaría nadie de su descendencia en la silla de David. En la silla de David, nadie. Jeremías dijo, este hombre sin descendencia, nunca nadie más se sentará en el trono de David, alguien de los que salgan de ti. Por esa razón es que José, marido de María, no estaba en el trono. Había un Herodes.
Pero José, marido de María, es pobre en ese tiempo, siendo de que José, en verdad, José, marido de María, debería haber sido rico y siendo rey, rigiendo en aquellos días. Pero tenemos a José pobre y siendo carpintero, no como rey. ¿Por qué? Porque la profecía de Jeremías tenía que cumplirse. Y déjeme decirle, en aquellos días había un grupo que creían que Jesús era el Mesías. Creían que Jesús era el sacrificio. Era el sacrificio. O sea, el sacrificio para remisión de pecados, etcétera, etcétera. Pero no creían que Jesucristo era Dios. Ese grupo de judíos, eran judíos, ese grupo de judíos se llamaban los edionitas. Los edionitas creían que Jesús era un profeta. Creían que Jesús era un profeta, pero no creían que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Por qué no creían que Jesús era el Hijo de Dios? Porque todo judío sabía que el Hijo de Dios era Dios mismo. ¿Por qué? Porque un padre engendra, un padre no puede engendrar otra naturaleza que no sea de él, que no sea propia. O sea, yo soy con apellido Carrasco, yo no puedo engendrar a un Reyes, o a un Smith, o a un de cualquier otro apellido, no, yo voy a engendrar un Carrasco. ¿Por qué? Porque ahí estoy manifestando de que ese muchacho tiene mi naturaleza. Ese muchacho, o sea, yo lo he visto. A veces puede reírse. Yo cuando era pequeño me gustaba imitar cosas. Yo lo veo en él. Yo lo veo que a veces tiene su genio también. Se enoja. Bueno, me veo ahí. Entonces, ¿qué es? Engendré lo que estaba en mí. Yo me puedo ver reflejado a él y puedo entender también muchas cosas. O sea, yo me doy cuenta, yo con temas de comida, yo soy muy visual para los temas de comida. O sea, si yo veo algo que no me parece bien, no me dan ganas de comerlo. Y yo lo veo en mi hijo. Y mi hijo está comiendo y yo le digo, mira, voy a sacar esto. Lo saco y después come sin problema. ¿Por qué? Porque lo veo reflejado en mí. ¿Qué ocurre con el Señor Jesucristo? ¿Por qué los edionitas no creían que Jesucristo era el Hijo de Dios? Porque si Jesucristo es el Hijo de Dios, pues es igual a Dios, como dice en San Juan capítulo 5, cuando querían los fariseos apedrear a Jesús, porque la Biblia dice que Jesús decía que era su propio Padre haciéndose igual a Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Saben lo que creían los edionitas? Los edionitas creían que Jesús venía del acto sexual de José y María. Eso creían ellos. Los edionitas no creían en los evangelios de Pablo. No creían en los evangelios de Pablo porque Pablo dijo que Jesucristo era Dios. Pablo lo dijo, que Jesucristo era Dios. Y los edionitas decían, ¿qué le vamos a creer a este? Ni siquiera conoció al maestro. Ni siquiera lo conoció. Dejemos a un lado esas herejías que están cayendo en idolatría, pero creemos igual que Jesús es el sacrificio. Fue un gran profeta, etcétera, etcétera. Es más, no sé si me equivoco en esto, pero no sé si algunos creían incluso en la resurrección de él. Pero bueno, el Señor Jesucristo es Dios mismo. Ya lo hemos estudiado ya, con dos naturalezas, la naturaleza de hombre y la naturaleza divina. Amén. Y en estos capiteles, en estas molduras de plata, vemos la redención. Vemos la redención. Vamos a explicar por qué. En Jesús había una unión hipostática de dos naturalezas. Es como si usted tuviese un fluido. Usted tuviese un fluido aquí. Le pusiera agua y le pone aceite en el mismo vaso. ¿El agua y el aceite se mezclan?
No se mezclan. No se mezcla el agua y el aceite. No están mezcladas. Forman parte del mismo fluido. Pero el agua y el aceite, sus componentes, su composición química, por así decirlo, nunca se va a entrelazar el aceite con el agua. Nunca, aunque estén miles de años ahí, nunca van a entrelazarse el aceite y el agua. Sus componentes químicos no se van a entrelazar. Entonces, eso mismo ocurría en Jesús. Su naturaleza divina y su naturaleza humana estaba en el mismo tabernáculo, pero estaban por separado. ¿Por qué estaban por separado? Pues ahí viene la razón de por qué Jesús, como hombre, no era omnisciente. Pero Jesucristo, nunca dejó de ser omnisciente. ¿Es una contradicción lo que estoy diciendo? No, porque la naturaleza humana de Jesús no era omnisciente. La naturaleza humana de Jesús dijo, habló del séptimo sello, de la segunda venida, y Jesús dijo, los ángeles del cielo no saben esto, ni el Hijo lo sabe. Ni el Hijo lo sabe. Y ahí estamos al unitario. Tenemos al unitario y dice, ¡ajá! Jesús no es Dios. Jesús no es Dios. ¿Por qué? Porque dicen ellos, porque ahí tenemos una evidencia concreta que Jesús no era omnisciente. Y la omnisciencia es un atributo incomunicable de Dios. Es un atributo incomunicable. O sea, Dios nunca va a permitir que un arcángel o un profeta nazca omnisciente. Eso nunca en la historia va a ocurrir. Nunca en la historia. ¿Cómo un profeta puede predecir hechos futuros? La omnisciencia de Dios le revela al profeta un hecho del futuro particular. Pero no es que ese profeta sea omnisciente. No, él recibió una información y la información fue certera porque recibió información del omnisciente. Pero un profeta nunca en la historia un profeta ha sido omnisciente. Tenemos evidencias concretas que los profetas en ocasiones dicen, yo no sé esto. O como Zacarías, vio la visión de los dos testigos y Zacarías le dijo, explícame por qué no entiendo. Tenemos al propio profeta William Branham que dijo, yo no entiendo esta visión, o yo no entiendo esto. Oigan, el hermano Branham dijo, yo soy la voz de Dios para ustedes, pero ¿era la voz de Dios en cada instante? No, porque la voz de Dios, Dios mismo nunca diría, yo no lo sé. La voz de Dios nunca diría, oh hermanos, yo cometo tantos errores. La voz de Dios nunca habría mentido, como el profeta mintió ante la situación con el abogado. ¿Se dan cuenta? O sea, son momentos, son situaciones en donde Dios otorga su omnisciencia, por un instante da esa omnisciencia a un hombre. Pero en Jesucristo tenemos esta dualidad. En un cuerpo era hombre y en ese mismo cuerpo era divino. Pero era como el agua y el aceite. Estas dos naturalezas no se podían mezclar. ¿Por qué no se podían mezclar? Porque tenemos a Jesús muriendo en la cruz. Y su naturaleza divina, la naturaleza divina de Jesús, nunca podía morir. La naturaleza divina de Jesús no podía ser tocada por los clavos, ni por los látigos, ni por la corona de espinas, ni por la lanza, ni por la muerte. El verbo eterno de Dios no podía morir. El verbo eterno de Dios no podía morir. Amén. Quien murió fue Jesús. Fue Jesús, pero por causa de su naturaleza humana. La naturaleza humana de Jesús sí que murió. Él fue dividido. Su espíritu fue a Dios, su cuerpo estuvo en la tumba y su alma fue al infierno. Amén. Gloria a Dios. Entonces, fíjese en esto. ¿Por qué de la importancia de
la naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesús. Ya lo vimos ya en un aspecto cuando vimos nosotros, si no me equivoco, cuando vimos las estacas. Cuando vimos las estacas, si no me equivoco, ahí fue cuando, cuando vimos la importancia de que Jesús tuviera naturaleza humana y naturaleza divina a pesar de estar en la cruz. Recordemos, la plenitud de la deidad salió en Jesús en Getsemaní, eso ya lo hemos explicado. La plenitud de la deidad salió de Jesús desde el Getsemaní. ¿Qué quiere decir eso? La llenura del Espíritu Santo. Todo el Espíritu Santo en Jesús salió de Jesús en Getsemaní, pero no podían sacar de Jesús su naturaleza divina, porque así es como nació Jesús. Fue el propio Verbo revestido en carne. No podía salir de él su naturaleza divina. Es por eso que estamos explicando que ambas naturalezas eran como el agua y el aceite. No se podían mezclar. No tenían comunicación ambas. Por eso es que Jesús decía, yo no hago nada sin que el Padre me lo mostrase primero. O sea, la naturaleza divina de Jesús era Dios mismo. No necesitaba que nadie le mostrase nada porque su naturaleza divina es omnisciente. Pero quien necesitaba que se le mostrase en visión la situación que venía para realizar una sanidad, para realizar el darle de comer a los 5.000, Jesús tuvo que ver eso en visión. ¿Por qué? Su naturaleza humana. Su naturaleza humana. Porque recuerden que el Mesías era tanto hijo de hombre como hijo de Dios. Hijo de hombre, naturaleza humana. Hijo de Dios, naturaleza divina. Él es el Verbo que se hizo carne. Es el Verbo que se hizo carne. Amén. Por eso está también la disyuntiva. Cuando Pablo dice, Dios fue manifestado en carne. Y el hermano unicitario piensa que es el Padre que se hizo carne, olvidando que tenemos que el Hijo de Dios es Dios. Es Dios. El Hijo de Dios es Dios. Por eso tenemos el Hijo de Dios, el Verbo eterno, fue el que se hizo carne. Amén. El unicitario dice, se dan cuenta, es el Padre haciéndose carne. Algo que hallaríamos controversia en las Escrituras. Pero recordemos que el Verbo es Dios. El Verbo se hizo carne. Por eso Pablo dice, Dios fue manifestado en carne. Si creemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios, pues es Dios manifestado en carne. Pero ojo, no es lo mismo de decir que es el Padre manifestado en carne. ¿Por qué no puede ser? Porque si no habría una contradicción en la Biblia que diría que al Padre nunca se le va a ver. La Biblia lo dice. La Biblia dice, al Padre nadie ha visto y nadie va a ver jamás. El propio Juan lo dice, pero ¿quién le ha dado a conocer? Es el Verbo. ¿Quién le ha dado a conocer? Es el Hijo de Dios, el cual es Dios. El propio Juan en el capítulo 1 y versículo 1 dice, y el Verbo era Dios. Amén. ¿Se dan cuenta? Entonces, vuelvo a repetir, Jesús era el Hijo del Hombre y Jesús era el Hijo de Dios. Hijo del Hombre, naturaleza humana. Hijo de Dios, naturaleza divina. Como hijo de hombre, como profeta, él no puede ser omnisciente. Como hijo de hombre, no puede ser omnisciente. Tiene que tener las cualidades de un profeta. ¿Cómo tiene las cualidades de un profeta? Antes de profetizar, antes de hacer un evento, antes de hacer una sanidad, cualquier cosa, ¿qué tiene que venir? Una visión. Una visión. Así lo explicó el hermano Abraham. Dice, la Biblia dice, Jesús dijo, yo no hago nada sin que el Padre me lo muestre primero. ¿Eso lo necesitaba la naturaleza divina de Jesús? No lo necesitaba. La naturaleza divina de Jesús siempre se mantuvo omnisciente. Pero la naturaleza humana, como hijo del hombre, sí que necesitaba la visión antes de hacer una sanidad. ¿Se dan cuenta por qué es tan difícil entender Cristología? Tenemos como en un mismo ser dos naturalezas. Y eso es muy difícil de entender.
muy difícil de entender. Y cuando vemos la naturaleza humana de Jesús, muchos tenderían a decir, ¿se dan cuenta? Jesús no es Dios. ¿Por qué? Porque con la naturaleza humana la Biblia dice que Jesús aprendió. Conforme a su naturaleza humana, dice la Biblia que Jesús no sabía todas las cosas. Como naturaleza humana, Jesús no podía estar en Capernaum y al mismo tiempo estar en Jerusalén. No podía estar en Jerusalén y al mismo tiempo estar en Belén. No podía estar en Belén y al mismo tiempo estando en Jericó. No podía estar, Jesús al mismo tiempo no podía estar en todos esos lugares. ¿Qué quiere decir eso? El unitario diría, bueno, Jesús no es omnipresente, la cual es un atributo incomunicable de Dios. La omnipresencia. Pero como naturaleza divina, el Verbo eterno es omnipresente, perdón. ¿Omnipresente? Pues claro. Jesús le dijo a Nicodemo, te podría enseñar qué tal de las cosas celestiales. Si no, y empieza a decir, el Hijo del Hombre que ha descendido del cielo y que está en el cielo. Jesús le dice a Nicodemo que el Hijo del Hombre está en el cielo. Y Jesús también dice, en otra frase dice, y mi Padre que está en el cielo. O sea, Jesús da a entender que en el cielo también está el Padre y el Hijo en ese mismo instante. Jesús estando en la tierra, tenemos que Jesús dijo, y Jesús es claro en decir, habla del Hijo del Hombre. ¿Por qué señala al Hijo del Hombre? Porque Jesús quería dar a entender que es el Hijo, el propio Hijo, por así decirlo, no se confundan. El Hijo del Hombre está en el cielo. Para que no se confundan que solamente está el Padre ahí. El Hijo del Hombre estaba diciendo, como Hijo del Hombre, como Hijo de Dios, estoy ahí arriba. ¿Por qué Jesús estaba dando a entender estas cosas? Como ya lo dije en otra predicación pasada, por el Shema. Dice la Biblia en Deuteronomio, dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Uno es. Y ese uno en hebreo es Ejad. Ejad significa un uno, que puede ser un uno, pero que admite pluralidad. Y así es Dios. Así es Dios. Cuando Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos, inmediatamente los fariseos tomaron piedras. Porque Jesús estaba hablando del Shema, estaba hablando de Deuteronomio. Jesús estaba explicando por qué había un Ejad en ese versículo. Estaba explicando por qué del Ejad. ¿Por qué Dios dijo Ejad y no dijo Yahid? Yahid significa único. Único. O sea, que no se admite otro. No se admite otro. Si hubiese estado la palabra Yahid, entonces el que hubiese tenido que hacerse carne era el propio Padre. Era el Padre. Si hubiese habido un Yahid, era el Padre que debió haberse hecho carne. Pero como había un Ejad, Dios dijo, yo no soy solo. Y Jesús lo dice, Jesús en San Juan también lo dice, yo no soy solo, sino también con el que me envió. ¿Se dan cuenta? Pablo dijo que Jesús se hizo que se enseñoreara sobre todas las cosas, excepto de aquel que le sujetó todas las cosas. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Dice que Jesucristo, Pablo dice, Jesucristo, el Hijo de Dios, Él ahora enseñorea todas las cosas. Pero Pablo dice, exceptuando a aquel que generó que Jesucristo enseñoreara todas las cosas. Pablo está hablando del Padre. Pablo sabía muy bien también de cristología. Pablo sabía que el Hijo de Dios no podía enseñorear a Dios, no podía enseñorearse de Dios. ¿Por qué? Porque sería ridículo que el mismo Dios se enseñoreara a sí mismo. No puede ser.
¿Se dan cuenta? No puede ser. Recuerden que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un único Dios. Es un único Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahí es donde entran también el problema los dualistas. Los dualistas distinguen que Jesucristo es Dios y saben que el Padre es Dios, pero los dualistas sacan, por así decirlo, del propio ser divino, el propio ser de Dios, y hacen dos seres divinos, o sea, hacen dos dioses, el Padre y el Hijo. ¿Tiene aspectos positivos? Bueno, reconocen que Jesucristo es Dios, pero ellos separan al Hijo de Dios del Padre y lo hacen un Dios aparte, teniendo dos dioses. Y eso está mal. Eso está mal. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios. Juan dice, en una de sus epístolas, Juan dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Juan dice, estos 3 son uno. Amén. Y ahí es donde entran en malos aspectos de la Trinidad o los que son triteístas, los que tienen 3 dioses. Tienen 3 dioses. En una ocasión, una persona que entiende mal la deidad de Dios, tiene una mente trinitaria, mal enfocada, evidentemente, dijo: le oré al Padre y no he recibido respuesta. Le oré al Hijo y no he recibido respuesta. Vaya, veo que me falta orarle al Espíritu Santo. ¿Esa mentalidad está correcta? Pues claro que no. Pues claro que no. Si nosotros, si adoramos al Padre o al Hijo, al Espíritu Santo, es orarle al mismo Dios. No es que si oramos al Padre dejamos de orarle al Hijo y al Espíritu Santo. No. Si oramos al Hijo de Dios, si oramos a Jesucristo, le estamos orando a Dios mismo. Y eso es lo que no logra captar la gente. No logra captar que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo piensan que son 3 seres separados. Eso es paganismo. Eso es paganismo. Es un ser. Es un solo ser que está compuesto por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tal cual como nosotros tenemos una triple naturaleza. Somos cuerpo, espíritu y alma. ¿Y ustedes qué me están viendo? Yo le puedo decir, por favor, ¿me pueden ver cómo está mi espíritu ahora? ¿Me puede ver mi espíritu? O les puedo decir, oiga, por favor, véanme el alma, que no me la encuentro, véanme el alma usted, por favor. No, ni el alma ni el espíritu usted la pueden ver. Como en el propio ser de Dios, usted no puede ver ni al Padre ni al Espíritu Santo. No lo podemos ver. O sea, déjenme decirles, es un error decir el Espíritu Santo en la forma de la nube. El Espíritu Santo era la roca que seguía al pueblo de Israel. No. Ojo, el Espíritu Santo usted no lo puede ver. No podemos verlo. Amén. El Espíritu Santo es espíritu y es la parte invisible de Dios. Amén. Pero ¿qué podemos ver? Lo único corporal, tangible, visible que podemos ver del ser de Dios es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, Jesucristo. Amén. Por eso es que Jesucristo dijo: Felipe, tanto tiempo que he compartido conmigo, tú me dices, muéstrame al Padre. O sea, Jesús es imposible mostrar al Padre. Pero Jesús le dijo, tanto tiempo que has estado conmigo, Felipe, y no te has dado cuenta que cuando me estás viendo a mí, estás viendo al Padre. Y ahí hay hay una carencia de comprensión de lectura para algunos. Porque piensan algunos que dicen, se dan cuenta, ahí Jesús se está declarando ser el Padre mismo. Eso no está queriendo decir Jesús. Jesús no está queriendo decir. Jesús no dice, Felipe, si tú me ves a mí, ¿no ves que yo soy el Padre? No dijo eso Jesús. No dijo eso Jesús. Jesús me dijo, cuando me ves a mí, estás viendo al Padre.
cuando me ves a mí. No dijo, no te has dado cuenta que yo soy el Padre. Nunca Jesucristo dijo eso. Nunca Jesucristo dijo eso. Jesucristo dijo, cuando me ves a mí, ves al Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el cuerpo del Padre. Jesucristo es el cuerpo del Padre, la parte visible de Dios. Es Jesucristo. Por eso Pablo dice, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Ahí está. Qué sencillo es, pero qué difícil a la vez. Amén. Gloria a Dios. Bueno, retomo. ¿Por qué es importante? Estamos hablando de la doble naturaleza de Jesús. Recuerden, la doble naturaleza de Jesús en ese tabernáculo, en ese cuerpo. Naturaleza humana, naturaleza divina. Como hombre y también naturaleza divina, como Dios. Fíjese, como hombre Jesucristo sangró. La sangre que sangró el Hijo del Hombre, Jesucristo, la sangre que salió de esas venas, que cayeron por tierra de Jesucristo al día de hoy. Y hay algunos que dicen, miren, encontré un madero y le saqué el ADN y aquí sale que hay unos cromosomas de sangre que se mueven. O sea, es sangre viva. ¡Ah, qué tremendo! ¿Qué ocurre? Dicen que es la sangre de Jesús, la sangre del Hijo del Hombre. Bueno, déjenme decirle, hermanos, la sangre de Jesús. El profeta dice que la química, y si el profeta habló de la química, es porque está hablando de entes corporales, vasos sanguíneos, humanos. El profeta dice, la sangre de Jesús, la química de la sangre, esa sangre se secó. ¿Es una realidad eso? O sea, nosotros vamos a Israel, nos vamos al monte Gólgota. ¿Dónde está el monte donde crucificaron a Jesús? Vemos ahí el charco de sangre de Jesús como manantial ahí fluyendo aún. No está. O sea, si alguien excavara y dijeran, bueno, quizás se infiltró esa sangre. Si alguien excavara, ¿se hallaría esa sangre? No se hallaría. Esa era la química de la sangre. Estamos hablando de sangre de Hijo de Hombre, sangre de naturaleza humana. Esa sangre se secó. Pero el profeta después dice, pero la señal para nosotros, ¿cuál es? La señal es la sangre de Jesucristo, el cual sería el Espíritu Santo. Ahí está la razón de la importancia también de que en Jesucristo, en Jesús, hubiese una naturaleza divina. La naturaleza divina del Verbo eterno, la cual no fue tocada por la muerte. Pero el Verbo eterno, evidentemente, obtuvo la información, todas las características, por así decirlo, la sustancia de la muerte del Cordero fue incorporada a su naturaleza divina, la cual evidentemente no murió porque es eterno el Verbo de Dios. Nadie puede matar la palabra, el Verbo es el Logos, y el Logos no puede morir, es eterno. Amén. Dios es eterno, la palabra es eterna. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. La palabra es eterna. El Verbo engendrado de Dios no puede morir. Pero tenemos la naturaleza humana de Jesús que murió. Bueno, ahí lo tenemos. Ahí la divinidad obtuvo eso. Obtuvo el sacrificio de sangre lo obtuvo. Pero ¿cómo es posible que esa sangre que fue derramada hace cerca de 2000 años atrás, cómo puede quedar vigente hasta el día de hoy? La naturaleza divina del Verbo eterno de Dios. Su naturaleza divina. Y déjenme decirle, hermanos, hay unitarios que dicen que Jesús fue sí, el Mesías, sí, es el sacrificio de Dios, pero no dicen que Jesucristo es Dios.
Lo tienen como un profeta, lo tienen como un hombre simplemente. Un hombre. Y dicen, pero ahora bueno, sí, ahora es Dios, puede ser Dios, sí. Si Dios viene y lo llena y ahí es Dios. O sea, están separando, por así decirlo, a la deidad. Están separando al Hijo de Dios del Padre, no haciéndolo un solo ser divino. Un solo ser divino. Amén. Hay una, por así decirlo, una, como que da temor señalar a Jesucristo como persona. O sea, Jesucristo es persona, sí que es persona. ¿A qué se le hace énfasis de persona? El profeta dice, el Padre y el Hijo son la misma persona. El profeta dice, no pueden ser personas separadas, porque si no tendrían dos personalidades. Ya, de esa forma estoy de acuerdo, porque Dios es un ser. Pero fíjese, nosotros somos personas. ¿Por qué somos personas? Porque nosotros tenemos la cualidad de decir yo. O sea, yo tengo el conocimiento de que yo soy una persona. ¿Usted es una persona? Sí, es una persona. Porque usted es distinto al animal. Es distinto al animal que carece de racionalidad. O sea, una persona tiene razón. O sea, una persona tiene sentimientos. Una persona puede sentir incluso enojo, ira, arrepentimiento, etc. Son cualidades de una persona. Amén. La esfera trinitaria, y esto lo dijo el profeta, que los trinitarios estaban fallando en eso, que dicen que son tres personas distintas, y eso lo hace tres dioses. Si nosotros lo enfocamos de que es un solo Dios, por así decirlo, compuesto como yo estoy ahora, yo soy una sola persona, y en mí hay tres habitaciones. Asimismo es Dios. ¿Por qué logro entender que otros hermanos digan que son tres personas? Porque bueno, el Padre dijo yo soy. Jesucristo dijo yo soy. El Espíritu Santo también dice yo soy. O el Espíritu Santo también da órdenes. O el Espíritu Santo también hay cita donde Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo. Hay algunos hermanos pentecostales que dicen que el Espíritu Santo solamente es un poder. O sea, es una fuerza o es una unción, que es algo, por así decirlo, que es como que no tuviese vida, sino que solamente es como si yo encendiera un enchufe, yo pusiera, por ejemplo, el electroshock, algo que no tiene vida, y de ahí puedo sacar yo dinámica. ¿Es eso el Espíritu Santo? Eso no es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús dice, yo enviaré a otro, al Consolador. Él tomará de lo mío y Él dará testimonio de mí. De ahí no estamos hablando de un ente, por así decirlo, inanimado o que no tiene un carácter. El Espíritu Santo sí que puede dar testimonio. El Espíritu Santo hoy en día mismo es la evidencia de que Jesucristo que dice la Biblia que está en el seno del Padre, retornó al seno del Padre, pero Jesucristo a nivel corporal no puede estar con nosotros. Se contradeciría la palabra si Jesucristo corporalmente estuviese en nosotros. Pero ¿cómo Jesucristo puede cumplir la escritura donde dice, no los dejaré huérfanos? ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Que el Espíritu Santo, el Consolador, vendría a nosotros. Y es por eso que Jesucristo dijo, y yo y el Padre estaré en ustedes y haremos morada. Fíjese, Esteban, dice la Biblia, Esteban, lleno del Espíritu Santo, estaba siendo apedreado. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo, ¿dónde estaba? Estaba en Esteban. Y Esteban dijo, cuando estaba siendo apedreado, Esteban dijo,
veo los cielos abiertos y lleno del Espíritu Santo, dijo, y veo al Padre, y a su diestra veo al Hijo de Dios. ¿Ya se cuenta? ¿El Padre y el Hijo estaban en Esteban? Sí, sí estaban en Esteban. ¿Por qué? Porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, el profeta dijo, la deidad no está en el cielo, no está en la tierra, está en usted, está en nosotros. ¿Qué quiere decir la deidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo en el creyente. ¿Cómo puede suceder eso? Si el Padre, Jesús dijo, el Padre que está en el cielo, Esteban vio al Padre y al Hijo en el cielo. ¿Cómo Jesucristo puede estar sentado en el trono y estando en el cielo, pero está en nosotros? ¿Cómo puede ser posible eso? Por medio del Espíritu Santo. Eso es el fenómeno de inmanencia. Inmanencia quiere decir que si el Padre hace una acción, si el Hijo hace una acción, si el Espíritu Santo hace una acción, es el propio ser de Dios haciéndolo. Es el propio ser de Dios haciéndolo. Por eso en Isaías dice, Jehová habló y dice, en aquel día conocerán mi nombre. En aquel día conocerán mi nombre. En otro pasaje de la Biblia dice que Jehová dará la vida por nosotros. Que Jehová sangrará. Explíqueme eso. ¿Cómo el Padre, el ser omnipotente, el ser omnisciente, el ser que todo lo puede, amén, puede sangrar? O sea, el Padre no puede sangrar, pero fue el Hijo de Dios quien sangró, fue el Hijo de Dios quien es nuestro Salvador. Pero la Biblia dice, en el Antiguo Testamento Jehová dice, yo soy el Salvador. Yo soy, dice, el único Salvador, dice ahí. Entonces, no podemos separar al Hijo de Dios del Padre, ni al Hijo de Dios del Espíritu Santo. No, es un solo ser. Es un solo ser, pero no podemos caer en el unicitarismo de que el Hijo de Dios en verdad era el Padre. No, recuerden, el ser de Dios se compone de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y fíjese que muchos podrían confundirse. Muchos podrían confundirse y decir, hermano Germán, usted que está hablando de Padre, Hijo, Espíritu Santo. O sea, el mismo versículo que habló el apóstol Juan, que 3 son los que dan testimonio en el cielo. Si usted predica que son 3 los que dan testimonio en el cielo, usted no estará creyendo en esa falsa trinidad. Déjeme decirle, hay una trinidad egipcia, una trinidad sumeria, una trinidad de la India. O sea, está Krishna, no sé cuánto, está Shiva, etcétera, etcétera, y son 3 dioses. Hermanos, esos 3 dioses, Oro, no sé cuánto, Ra, quien quiera que sea los egipcios, me da lo mismo. Esos son 3 dioses por separado. 3 dioses que opinan distinto, que tienen una diferente cualidad, una diferente sustancia, una diferente materialidad según la creencia de ellos. O sea, esos dioses no existen, pero según la creencia de ellos, cada uno tiene su propia cosa. El ser de Dios es inseparable. O sea, no pueden separar al Hijo del Padre, no pueden separar al Padre del Espíritu Santo. Es un solo Dios. Son coeternos, cosustanciales y tienen la misma naturaleza. Es la misma naturaleza. Los tres, esa falsa trinidad egipcia, la falsa trinidad sumeria, etcétera, etcétera. O sea, esos dioses están por separados. Tienen visiones distintas, tienen opiniones distintas, tienen, por así decirlo, acciones distintas, sus historias son distintas, en ocasiones hasta pueden pelear entre ellos, quién sabe. Pero eso jamás en el ser de Dios, en el propio ser de Dios, es imposible. Amén. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Cómo bautizaron los apóstoles? En el nombre de el Señor
Jesús el Cristo, el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahí está. Gloria a Dios. Entonces, vuelvo a repetir. Hay hermanos unitarios que dicen que Jesús es un profeta nada más. Jesús es un profeta. Entonces, Jesús como profeta, ¿podía él, su sangre, podía esa sangre de sacrificio permanecer activa hasta el día de hoy? Imposible. Si es un ente mortal, si es un ente fuera de la divinidad, o sea, su sacrificio queda hasta ahí. Queda hasta hace los 2000 años atrás. Pero ese sacrificio, su sangre, permanece activa hasta el día de hoy. ¿Cómo es posible eso? Por la naturaleza divina del Mesías. Su naturaleza divina, la naturaleza divina del Mesías, generó que la señal, el Espíritu Santo, se mantuviese activo para nosotros hasta el día de hoy. Porque la sangre del sacrificio, la química de esa sangre se secó. No podemos ir a tocar esa sangre para recibir el perdón de nuestros pecados. No. Entonces, ¿qué están diciendo los unitarios? ¿Qué podían decir esos ebionitas, esos judíos que creían que Jesús era el sacrificio, correcto? Pero lo creían un simple hombre, un mortal, un hombre. Amén. Los testigos de Jehová dicen Jesús es un profeta. Muchos del mensaje hoy en día, por causa de esa idolatría con el hermano William Branham, hacen que Jesús y el profeta sean lo mismo. Que sean lo mismo. Jesús y el profeta es lo mismo. ¿Por qué? Porque Jesús fue el Hijo del Hombre, era un profeta, y William Branham es un profeta. Pero hay algo totalmente distinto. En el hermano Branham nunca hubo algo como una naturaleza divina en él. Desde su nacimiento imposible. Amén. La naturaleza que ejecutó el cambio en él, la naturaleza que él tenía cuando él dio el ejemplo de un cerdo siendo transformado en un cordero, eso venía por el Espíritu Santo. Eso venía netamente por causa del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Pero en Jesucristo estaba la naturaleza de hombre, pero en él estaba la naturaleza divina. Y eso es lo que quieren negar estos unitarios. Amén. Los que no creen que Jesús sea Dios. Los que son unos totalmente ignorantes en cuanto al gran evangelio de Juan. Juan es un experto en mencionar que Jesús es Dios. Pablo también. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la naturaleza divina, por causa de su naturaleza divina, de la redención de Jesucristo, pues la sangre de Cristo permanece vigente hasta el día de hoy. En Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice, y casi todo es purificado en la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. ¿Cuál es nuestra garantía? Nuestra garantía de que la sangre de Jesucristo, que una gota, aunque sea una gota de su sangre, nos toque, pues estaríamos totalmente engañados. Estaríamos totalmente engañados. Es decir, tócame Jesús con tu sangre, si estaríamos hablando de la sangre que se secó ahí en tierra. No tenemos ese elemento tangible. Tócame con tu sangre, Jesucristo. ¿A qué estamos implorando ahí? A la deidad de Jesucristo, a la divinidad de Jesucristo. Por causa de su deidad es que la sangre de Jesucristo se mantiene vigente hasta el día de hoy. Amén. Cuando el Señor Jesús en un cuerpo glorificado se aparece ante sus discípulos, la Biblia dice que ellos temieron, tuvieron miedo. Y Jesús les dijo, oigan, no teman, porque no soy espíritu. Jesús dijo, yo soy carne y huesos. Pero Jesús no dijo nada de sangre. Ese era un cuerpo glorificado en donde no estaba la sangre. No había nada de sangre en él. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano de Jesús derramó hasta la última gota de sangre ahí en la cruz. Cuando atravesaron la lanza, ahí despojó los
los últimos gramos de sangre que había en él, porque salió agua y sangre. Ya no había nada de sangre. Ahí agotó hasta las últimas gotas de sangre. Cuando Jesús se levantó en un cuerpo glorificado, en él ya no había sangre. Sangre, me refiero a sangre humana, química de sangre. Todo eso lo dejó ahí en el Calvario. Pero había una sangre que estaba vigente. Había una sangre que estaba vigente y esa información estaba en su divinidad. En su divinidad estaba esa sangre vigente. No fue mentira cuando Jesús dijo a sus discípulos ya resucitados: os conviene que yo me vaya, porque enviaré al Consolador. O sea, ahí estaba hablando del Verbo Eterno. Estaba hablando del Verbo Eterno que enviaría al Espíritu Santo. Y esa sería la sangre de Él, la señal de Él, que Él, una evidencia de que Él está vivo al día de hoy. Amén. El Espíritu Santo es la sangre de Jesucristo. Aleluya. Vamos a leer Éxodo capítulo 30. Ya para terminar, porque recuerden, los capiteles y las molduras de plata. Los capiteles y las molduras de plata. Todo lo que yo he hablado ahora tiene que ver con eso. Con los capiteles y las molduras de plata. Con redención. Redención. Los capiteles y las molduras de plata. Las barras de plata tienen que ver con la redención. Éxodo 30. Versículo 12 al 16. Dice así: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. El rescate de su persona. ¿Qué estamos hablando aquí? Redención. El rescate de su persona. Redención. ¿Ok? Vuelvo a leer. Cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. Y tomará de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y los darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. Amén. Déjenme decirles, estas jeras es plata. Este es un rescate de plata. Amén. Todos estos ciclos, amén, estos son ciclos de plata. Era ofrenda a Jehová. Amén. Por la expiación. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. La ofrenda o dinero para la redención era ciclos de plata. Esta es plata, lo que menciona aquí. Amén. 20 jeras. Esta es plata. Por si acaso lo busqué en internet. Es plata. Amén. Porque aquí no sale no sale la palabra plata, pero es plata. Aquí está hablando del metal de la plata. Amén. Y acá, dentro del tabernáculo, amén, si usted observara la columna de bronce, usted vería que en su parte superior, porque evidente las cortinas no están puestas ni abajo, ni en el suelo, ni al medio, sino que está en las cortinas de lino, deberían estar colgadas en la parte superior, amarradas también a través de las columnas de bronce. Columna de bronce, otra columna de bronce, todas estas unidas por las barras de plata, las cuales también estaban siendo colgadas
por las babas, o sea, los ganchos. Amén. ¿Qué podemos ver con respecto a esto? La unión entre el bronce y la plata. Aquí es cuando, o sea, miren, fíjense, no todo dentro del tabernáculo era bronce, en los atrios había plata. No todo era bronce. ¿Qué ocurre aquí? Las barras eran de plata. Vimos el tema de que la expiación, el rescate se hacía con ciclos de plata. Amén. ¿Qué ocurre? Bronce y en la parte superior plata. O sea, pónganse, fíjense que este es el bronce y mis brazos extendidos, plata. ¿Qué estoy formando yo aquí? ¿Qué se están imaginando aquí? Una cruz. Una cruz. Entonces, si usted entrase al tabernáculo, entrega a usted el cordero y a alguno que, déjeme decirle, la persona que iba a entregar el animal de sacrificio no podía estar mucho tiempo ahí. Pero fíjese, algún observador, alguien que diga, oye, me da una sensación, quiero ver qué hay más en este lugar, y entrega eso, pero mira a todo su alrededor. ¿Qué ve? ¿Qué ve por dentro de los atrios? Esa persona estaría viendo lleno de cruces dentro del tabernáculo. Columna de bronce, barras de plata, las cuales estaban enganchadas por esos ganchos de bab, las barras. La unión del bronce y la plata. La unión del bronce y la plata. ¿Qué es el bronce? El bronce son los juicios de Dios. ¿Qué es la plata? ¿Qué es la plata? Es la redención de Dios. ¿Se dan cuenta que ahora todas las paredes del tabernáculo nos están hablando de lo que Jesucristo haría por nosotros? Todas las paredes, todos están hablando, todo el lugar habla de lo que Jesucristo haría por nosotros. ¿Qué nos habla? La columna nos dice sacrificio, Él será muerto, Él irá al infierno por nosotros. Pero ¿qué dice la barra de plata? Dice, pero a través de esto generará la redención. A través de esto generará la redención. Ustedes serán devueltos a Él por medio del sacrificio de Jesucristo. Aleluya. Entonces, el juicio de Dios se encontró con la redención de las almas. Columna de bronce, barra de plata. La columna, los juicios de Dios se encontraron con la redención de las almas. Ahí estamos nosotros, la redención de las almas, con la barra de plata. La barra de plata tiene que ver con la redención de las almas. ¿Y por qué creen que también está la letra Vav sujetando estas barras? ¿Por qué creen que la letra Vav la está sujetando estos ganchos? Porque estos ganchos, la redención nos sujetó a nosotros desde la eternidad. Desde la eternidad estamos sujetos, es el plan de redención. Dios es omnisciente. Jesucristo, su naturaleza divina en la cruz era omnisciente. Jesucristo sabía que moriría por nosotros. Fíjese, de ahí la importancia de la doble naturaleza de Jesús en la cruz. Porque Jesús como profeta, como hombre, Jesús solamente como hombre, Él no podría quizás saber todos los nombres que estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Pero Jesucristo, como Hijo de Dios, como Verbo eterno, su naturaleza divina, Él mismo escribió el libro de la vida del Cordero. Él mismo escribió cada nombre escrito ahí. Amén. Y Él sabía por cada nombre que moriría. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces la unión de la columna con las barras de plata, amén, nos indica que los juicios de Dios cayeron sobre Jesús, pero la barra de plata es la sangre del Hijo de Dios. Me estoy refiriendo a la sangre del Hijo de Dios, la sangre de esa naturaleza divina del Hijo de Dios, la cual perdura hasta el día de hoy. La sangre del Verbo eterno de Dios es el Espíritu Santo.
Amén. Y esa genera nuestra redención al día de hoy. Y estamos sostenidos también por el gancho, la bab. Esos ganchos, esos capiteles de plata que también están formando la redención. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Letra bab. El nombre eterno impronunciable de Dios. La letra bab está impregnado, puesto, amén, en ese nombre impronunciable de Dios. ¿Qué quiere decir? El nombre eterno de Dios viene desde antes de la fundación del mundo. Ya había una baba, había un gancho de plata ahí. Este es el plan de redención de Dios. El plan de redención. Y nosotros formamos parte de eso. Nosotros estábamos directamente inmersos en ese plan. Amén. Así que, gloria al nombre del Señor. Con esta revelación es lo mismo. Es idénticamente que usted haya leído su nombre en el libro de la vida del Cordero. Déjeme decirle que a usted, al oír esta voz de revelación, ¿usted qué está haciendo con sus oídos? Bueno, sus oídos espirituales están conectando con sus ojos espirituales y está diciéndole esta voz de redención, esta voz del Señor Jesucristo ahora. Lee tu nombre. Tú estuviste conmigo antes de la fundación del mundo. Tú estuviste en los lomos del Padre, Celestial, los lomos del Padre que el diablo quizás quiso ir a arrebatarlos, pero Dios no lo permitió. Había un plan de redención para que esas estrellas de fuego jamás se perdieran. Dios les bendiga grandemente. Un gran shalom.